Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos dándole la bienvenida al nuevo año 2022. Pero igualmente a ustedes, hermanos y amigos, que hoy se contactan con su programa Suena Familiar. Hoy no es un día como ayer o como otros. Vea que es un día especial, simplemente porque es un nuevo día que Dios nos da. Ayer ya pasó. Las fiestas se fueron, pero nos queda la vida con el mismo propósito del trabajo que Dios nos ha dado y que es servirle. Esto es para lo que fuimos llamados al cristianismo. Que usted no se canse de vivir, no se fastidie, aunque su vida se vea llena de angustias, de problemas, de fallas. Recuerde que Dios es bueno y no es injusto para olvidar la obra de amor que usted ha hecho para los santos de Dios. Seguimos los mismos hermanos de los miércoles, nuestra hermana Norma, su servidor Enrique, José Augusto y Pedro Rodríguez. Le seguimos invitando a ser un mejor lector de la Biblia y ore a Dios que sea su lectura parte de su estilo de vida. Recuerde también que no está solo, no está sola. Nosotros, los cristianos, somos la iglesia de Cristo y no estamos solos. Igualmente, si tiene usted una necesidad de oración, mándenos un mensaje al WhatsApp 811-590-9879. Escríbalo, grábelo con su propia voz. Estos programas los puede usted también escuchar por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase, dele un like y compártalo con otras personas. Hoy nuestro tema es una serie que la hemos titulado Los propósitos de Dios. Y dentro de esta serie vamos a ver el capítulo Acepta los no de Dios. Dios muchas veces nos dice que no. Bueno, acepta los no de Dios. Y esto porque hemos de recordar que Dios no siempre nos dice que sí, aunque sea nuestro Dios del amor y que nos ama profundamente, porque también en ocasiones nos dice que no. Y también nos dice que nos esperemos. Solo recuerde que nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos o nietos. No es posible que a todo lo que nos pidan les digamos que sí. Y es porque pues la vida está llena de nos. Muchas veces tenemos que decir no. Recuerde que Dios dice que sí, dice que no, dice que lo espere. Tenga usted esto muy en cuenta y su vida será mucho más de acuerdo con lo que Dios decide. No se preocupe de los contagios. Solo cuídese y siga las instrucciones. No le haga mucho caso a muchas disque verdades bíblicas que han surgido últimamente. Solo ore a Dios para que Él la dirija. Acuda a quien más confianza le tenga en lo espiritual y externe sus preguntas. Camine seguro, camine segura y en paz. La vida desde la adolescencia se caracteriza en que está llena de propósitos y así nos persiguen toda la vida. Aunque ya en la vejez extrema, en la cuarta edad, pues disminuyen esos propósitos notablemente. Así en la madurez y ya cuando hay buena conciencia de lo que Dios nos demanda, nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo algunos proyectos y damos por hecho de que así es la voluntad de Dios. Recuerde usted al rey David, cuando él quiso hacerle una casa a Dios y decidió hacerlo porque se comparó consigo mismo. Yo viviendo en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Le pareció que Dios merecía otro lugar y más grande. Así era su idea, la cual el profeta Natán lo apoyó porque le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. El profeta era la voz de Dios para el pueblo, pero hemos de considerar que hubo profetas de Dios que no siempre hacían la voluntad de Dios. Solo recordemos al profeta Jonás, al que un pez muy grande se lo comió. Este profeta hizo su propia voluntad. Esta historia del rey David, usted la puede leer ahí en 2 Samuel capítulo 7. David fue un escogido de Dios para el plan redentor de la humanidad. Y es increíble todo lo que el rey hizo y encima de todo era el escogido de Dios. Pero la idea de que le hiciera una casa, pues no era precisamente lo que Dios le estaba mandando. E inclusive David le pide que bendiga lo que hizo. Cuando así oró David, Dios solamente escuchó la oración de David, porque Dios había escogido a David como un tipo del Señor Jesucristo, y refiriéndose
a la casa que en los cielos ya estaba hecha y que a nosotros los cristianos nos iba a preparar lugar para que viviéramos en ella, cuando Él ascienda a los cielos y ya estuviera con el Padre. Procure siempre remitir sus deseos a Dios. Espere un tiempo mientras ora. Sea paciente y espere el sí de Dios, pero sin dejar de considerar que es posible y Dios le diga que no. Queremos decir con esto que no se anticipe, que no se emocione, que no compre sus boletos para el viaje que debe hacer para ese propósito, si Dios no le ha dado el sí. Si Dios le va a mandar a usted que lleve a cabo tal o cual cosa, esto se va a manifestar en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo. Imagínese usted cómo se sintió David cuando el profeta Natán vino y le dijo, dice Dios que tú no le vas a edificar casa en que habite. Aquí se mostraba lo que en ocasiones nos ha sucedido a nosotros, cuando nos damos cuenta de que no era la voluntad de Dios. Nunca deje de considerar que Dios es un espíritu, que es santo y que es nuestro Dios y que sus planes los va a llevar a cabo con usted o sin usted. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así funciona Dios, así trabaja Él. Si el plan es de Dios, se hace. ¿Quién lo va a ejecutar? Posiblemente seamos nosotros. Ahora bien, hay cosas que no necesitamos orar mucho para saber que nos toca a nosotros hacerlo. Que Dios quiere que vayamos, que levantemos obra, que visitemos, que ofrendemos tal cantidad, etc. Y en ese caso, muchas veces no debemos dudar, solo hay que hacerlo. ¿Hemos de mandar a uno de nuestros hijos al seminario a que se prepare para servir a Dios? ¿Esto es voluntad de Dios? No lo sabemos. Pero lo que hemos de hacer primero es orar a Dios. Y lo segundo, preguntarle al hijo si eso está en su corazón. Como podemos ver, no es difícil lo que debemos hacer. Si el hijo no quiere ir al seminario, por lo pronto tenemos una respuesta inmediata de Dios, porque no hemos de forzar al hijo a nuestra voluntad, si así es el caso. Bien, le mencionamos 2 casos como ideas posibles y hemos también de decirle que el pastor de su iglesia no es la autoridad para todas las decisiones familiares que hemos de tomar. Se oye fuerte esto, ¿verdad? Por la investidura pastoral. Pero bueno, mire, tal vez se escuche así como que usted no lo acostumbra por lo que es el pastor en la iglesia. Pero hemos de llevar a los pies de Dios toda necesidad nuestra, sea pequeña o grande. Hemos de desarrollar la costumbre de así orar. Y en todo caso, informarle al pastor de esas oraciones especiales que tenemos, sea para servir, sea para levantar alguna obra, sea para comprar alguna casa o algún otro proyecto especial, pidiéndole que nos apoye en oración. Hay algunas veces que Dios nos dice que no, y nosotros estamos aferrados a que es sí. No aceptamos el no de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted no es espiritual, que en este momento usted trae su mente en otro lado, menos en la de Dios, que le falta comprender la naturaleza divina del Padre. Tal vez le falte conocerlo más, y no quiere decir que es cuestión de tiempo, no, sino que es cuestión de que usted abra su corazón para comprender que Dios lo llama a algo mejor, o lo está librando de algún fracaso. Dios nos dice que usemos un poco de colirio. Eso es así porque no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. Aquel ayudante de Eliseo que tenía miedo porque veía los ejércitos del enemigo, pero cuando Dios le da la visión correcta, pudo ver el poder de Dios tremendo con aquella multitud de ángeles rodeando a aquel enemigo. Solo era cuestión de que tuviera la visión correcta. Muchas gracias por su preferencia a Suena Familiar para este año pasado y porque hoy continúa aquí con nosotros. Siga los consejos de la Biblia, son los que nos llevan a la vida eterna. Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras. Hágalo usted también así con toda la Biblia y su corazón vivirá en confianza. Ahora vamos a escuchar a nuestro queridísimo hermano José Augusto. Buenos días, José. Que tengas un muy buen año 2022. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que siempre están en espera de oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Los propósitos de Dios y el tema Acepta los no de Dios.
Qué importante es la relación con Dios en la toma de decisiones y en el asunto de planear nuestra vida y nuestros proyectos. Seguimos viendo el ejemplo del rey David, que cuando le comentó al profeta Natán lo que estaba pensando hacer, Natán le dice que lo hiciera. En Primera de Crónicas 17 del 1 y 2 leemos: Aconteció que morando David en su casa dijo al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Qué interesante. Todo iba perfecto a nivel humano, pero faltaba lo más importante, lo que quería Dios. Así que esa misma noche vino palabra de Dios a Natán, y veamos cómo Dios no le dice que no inmediatamente, sino que empieza a explicar todo lo que él había hecho por el pueblo. Es como si estuviera diciendo: ¿de qué tamaño harás esa casa si la tierra es el estrado de mis pies? ¡Qué barbaridad! Primera de Crónicas 17, 3, 4 y del 11 al 12. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, y cuando tus días sean cumplidos para darte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Podemos observar la reacción o respuesta de David al escuchar a través del profeta Natán, cuando Dios dice que no me edificarás casa. Podemos ver que él no se molestó ni se enojó, ya que era el rey de Israel. No, todo lo contrario. Él empezó a alabar a Dios y adorarlo. Del versículo 20 en adelante leemos: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacer morar con grandeza y maravillas tu nombre, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que ha hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Y otro de los personajes que recibió un no del Señor fue el apóstol Pablo. En Hechos 16, del 6 al 8 dice: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Podemos notar en estas palabras de que les fue prohibido estando trabajando para el Señor. Qué importante es la estrecha comunión con Dios a través del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo les iba guiando. Pero veamos por qué les fue prohibido. Versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Pero en 2 de Corintios 12, del 7 al 9, observamos lo que nos menciona el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia para soportar y proveer contentamiento. ¿Con cuál de estos personajes se identifica usted? Del rey David, por ejemplo, sabemos que fue un varón conforme al corazón de Dios, Hechos 13:22, y conocemos su historia desde que era un pastor de ovejas de su padre y fue ungido, 1 Samuel 16, y de sus victorias desde que venció a aquel gigante filisteo Goliat, y de el cuidado del Señor en cada una de sus huidas del rey Saúl, que procuraba su muerte. Y del apóstol Pablo también conocemos su historia, que no se sentía digno de llamarse apóstol, ya que había perseguido a la iglesia del Señor, 1 Corintios 15:9. Pero después de recibirlo en su vida, sabemos que él trabajó más que todos ellos, 1 Corintios 15:10, y dice: no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Y recordemos que también decía Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Bien, ahora quisiera comentarles un mensaje muy importante, que ya no están solos, que en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Sí, somos una familia y nuestro Padre es Dios. Sí, el Padre de Jesús es nuestro Padre. Así nos lo dice Juan 17:21. Somos uno con Jesús y con el Padre. Así que queremos orar por ustedes. Estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puedes escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Nuevamente les damos las gracias por su amable atención para este tema y que aprendamos que algunas veces Dios nos puede decir que no cuando oramos y esperar su guía, como lo hemos visto con los personajes que mencionamos. Pero no se vaya porque viene Pedro con más. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Enrique. Buenos días, José. Y buenos días al auditorio que nos escucha en esta mañana, como cada lunes, miércoles y viernes. Estamos muy contentos en esta mañana. Seguimos con la serie Los propósitos de Dios. Mucha gente en este tiempo hace propósitos de año nuevo. Y muchas veces son los mismos propósitos y año tras año y no se cumplen. Pero, ¿qué le parece si este año usted hace propósitos para Dios? Hay muchas cosas que podemos hacer, tener esos propósitos espirituales para Dios. Pero bueno, el tema en esta mañana, aceptando los no de Dios.
Nos gusta mucho que Dios nos conteste de manera positiva las peticiones que le hacemos, pero hay ocasiones en que Dios dice, eso que quieres, pues no se va a poder. Tenemos la historia bíblica ahí en 2 de Samuel capítulo 7, versículo del 1 al 29, y también está en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 15. Y es una historia muy, muy interesante. David había obtenido muchas batallas, había ganado muchas batallas en este tiempo y Dios le da la paz. En este momento David edifica su casa y la termina y dice la palabra de Dios que él ya estaba habitando su casa y pues ya había paz alrededor. Y se le ocurre a David hacerle una casa a Dios. Esto es muy interesante. Parece que es un buen propósito. Pero ¿qué nos dice la historia? Aún el profeta Natán le dijo que hiciera todo lo que estaba conforme a su corazón, lo que él había pensado. Pero viene Dios, pone orden y dice, no, David no me va a construir casa. Yo te haré casa a ti, le dice Dios a David por medio de el profeta. Te voy a hacer una descendencia que va a ser eterna. Pero sí, es bueno tu propósito y el que va a construir la casa va a ser tu hijo. Si usted empieza a estudiar la Biblia y a escudriñar un poquito más en toda esta historia, Dios le había dicho que no porque había mucha sangre en sus manos. David había ido a la batalla y en muchas batallas David había matado a mucha gente. Dios le dice, no me vas a hacer tú mi casa, tu hijo Salomón será quien me construya esa casa. Y es interesante la reacción del rey David al no de Dios. David no pataleó, no hizo berrinche, no se enojó, tampoco suplicó que lo dejara, que le hiciera. No le aplicó la ley del hielo, es decir, no dejó de hablarle a Dios. Todo lo contrario, con muy buena actitud, David acepta el no y también acepta la bendición de Dios a su descendencia. El hijo de David, Salomón, sería el que construiría la casa de Dios. Pero por si fuera poco, de la raíz de David nacería el Mesías, una gran promesa que Jehová le da a David, el Rey Supremo. Ese Rey es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios te diga que no, debemos aceptarlo de buena gana. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida. Así es que cuando Dios nos diga que no, Dios sabe por qué. Tal vez aquello que le estamos pidiendo no sea lo mejor para nosotros. Y debemos aceptarlo de buena gana, sin quejas, sin murmuraciones. Al final de la historia, Dios te va a bendecir, como bendijo a David. Y de ahí nació Cristo, esa bendición tan grande que tuvo David. Y ahora que iniciamos este 2022, como se le está llamando, ahora me gustaría mucho invitarte a que hicieras una agenda de oración. Una agenda en donde pongas todas las peticiones a Dios y le pongas fecha. Pero también cuando Dios conteste, ya sea sí o no, que también lo anotes ahí en tu agenda. Te sorprenderás la cantidad de veces que Dios te dice que sí a aquellas cosas que tú le pides. Pero cuando Dios te diga que no, tenemos que aceptarlo. Es lo mejor para nosotros. Los no de Dios, a la larga, se convierten en grandes bendiciones para nuestra vida. Muchas veces
no sabemos cómo pedirle a Dios. Es mejor poner tus planes en las manos de Dios y que sea Dios quien decida qué es lo mejor para tu vida. Un buen propósito en este próximo año es acercarte más a Dios. Acércate a Dios a través de la lectura de la Biblia sistemática, a través de la oración. Y en esta mañana queremos enviarles un mensaje de fe. Sabemos que el año pasado fue un año difícil, un año tal vez donde tuvimos pérdidas y un año también donde hubo algunos no de parte de Dios para nuestra vida. Pero Dios sabía que era lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que ánimo, vamos con fe en este 2022, vamos a poner todos nuestros planes, todos nuestros propósitos en las manos de Dios. Dios nos irá contestando cada uno de ellos. Y si alguno llega a ser un no, no te preocupes, no pasa nada. Dios sabe por qué lo hace y es lo mejor para tu vida. Anima a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Anímalos a seguir tomados de la mano de Dios. Te damos muchas gracias por escucharnos. Este ha sido tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios los bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that